todos los residentes de Arthur's Wake conocen las historias asociadas con la Casa Wicker. Parece ser que cada pequeña provincia alberga alguna estructura con mala reputación que, como por magnetismo sobrenatural, atrae rumores de fantasmas y espectros, envolviendo la madera y la piedra de sus cimientos en un manto de oscuridad y horror. En Arthur's Wake, la Casa Wicker cumple esa tarea. Pocos días después de llegar al pueblo, mientras me tomaba el tiempo para familiarizarme con la taberna de ahí y sus residentes, fui informado de las bien conocidas supersticiones que rodean a la Casa Wicker. Como hombre de ciencia, sabía que cualquier verdad escondida en estas paranormales historias probablemente estaría tan adornada que resultaría irreconocible. Nada era de primera mano. Todas las experiencias eran de un amigo que conocía a un tipo que quizás había visto algo. Es la mente provincial la que transforma a perros salvajes en lobos que caminan como hombres e interpreta fenómenos astronómicos como presagios de una fatalidad inminente. Aún así, con mi curiosidad suficientemente despierta, me esforcé por informarme mejor sobre el tema por medios más objetivos. Para mi gran sorpresa, aunque no logré confirmar las afirmaciones más sobrenaturales de aquellas anécdotas, los registros del pueblo guardados en el sótano de la biblioteca sí ofrecieron bases de una realidad mucho más siniestra. La casa fue construida en 1920 por el millonario Thomas Wicker, quien, además de ser un exitoso buscador de petróleo y magnate de la pesca, era, según todos los informes, un hombre completamente insano. Nadie sabe qué atrajo al señor Wicker a Arthur's Wake. Algunos especulan que esto fue el primer signo externo de su extraña locura. Lo que se sabe es que los cimientos de la casa que llegaría a llevar su nombre se construyeron casi inmediatamente después de su llegada. La estructura era extremadamente modesta para un hombre como el señor Wicker, con solo 2 pisos de altura y compuesta por apenas una docena de habitaciones más sótano y ático para almacenamiento. La casa se construyó en Blackwood Drive, una de las calles principales del pueblo y cerca del centro industrial. El terreno en sí consistía de aproximadamente 1/4 de acres. El jardín albergaba algunos árboles en flor y un pequeño jardín. Todo ello rodeado con una alta cerca de hierro forjado con una puerta similar. Los postes de este formidable perímetro estaban coronados por púas afiladas para desalentar a posibles intrusos. La construcción avanzó rápidamente en el otoño de 1920. Wicker se instaló en la casa acompañado por una sirvienta, un jardinero y su esposa. La dama de la casa rápidamente se convirtió en objeto de chismes entre los lugareños. Durante la construcción, Wicker había tenido a su esposa resguardada en lugares desconocidos. Nadie recordaba cuándo es que la había llevado a casa, sino que un día simplemente ya estaba ahí. Mientras el jardinero cuidaba el exterior, el jardín y la sirvienta se encargaba de todas las tareas domésticas, incluidas las compras, la dama nunca fue vista saliendo de la casa. Debido a esta completa falta de socialización, los lugareños no supieron más sobre la mujer que su nombre de pila. Los sirvientes mismos no decían nada sobre el asunto. El jardinero provenía de una remota parte del continente oscuro y la mucama parecía ser de raza mixta, como un poco del oriente. Wicker había adquirido los servicios de ambos mientras estaba en el extranjero por asuntos de negocios, y ninguno hablaba una palabra en español. Naturalmente, la señora Wicker fue objeto de los rumores más extraños. Las primeras especulaciones decían que sufría alguna enfermedad exótica que la mantenía enferma y postrada en la cama. Estas fueron teorías refutadas por aquellos pocos que ocasionalmente espiaban desde la calle. En todos los casos, se la veía exclusivamente de noche, mirando melancólicamente a través de la ventana del segundo piso de lo que se suponía era su dormitorio, iluminada solo por la luz de las velas desde el interior y, aparentemente, con buena salud. Además, había pocas posibilidades de que el clima típicamente húmedo y sin sol de Arthur's Wake fuera recetado para mejorar la constitución de alguien, incluso por los médicos más ineptos. Como suelen hacer las personas ante la ausencia de una explicación lógica, crearon teorías más fantásticas.
Algunas comenzaron a especular que la mujer era una bruja, otras que era un ángel esclavizado, atrapado por Wicker mientras jugaba a los dados con Satanás. En lo que concordaban todos los que la observaban era en su singular belleza. Obtuve gran parte de esta información de los archivos del periódico local, especialmente de un artículo de curiosidades que iba acompañado de una fotografía de la dama en cuestión. La escena puesta en el periódico era tal como la había escuchado describir. La única y solitaria prisionera que miraba hacia la oscuridad de la noche a través de la ventana y de esa terrible cerca de hierro. La fotografía estaba borrosa debido a la calidad del equipo tan antiguo y la falta de luz natural, lo que efectivamente oscurecía los rasgos de la dama. De hecho, era difícil distinguir si la figura borrosa era en realidad humana, aunque proyectaba una impresión de feminidad inconfundible. Sin embargo, a través de esa neblina grisácea podía percibir una cierta cualidad penetrante, casi hipnótica en sus ojos. El propio Wicker era algo misterioso, aunque considerablemente menos que su esposa. Un hombre atractivo, alto, de cabello oscuro y bien parecido. Muchas jóvenes se sentían indudablemente celosas de la extraña señora Wicker. Aunque a menudo estaba ausente durante largos periodos en viajes de negocios, el señor Wicker iba al único establecimiento para beber en Arthur's Wake, un lugar ilícito constantemente ignorado por la bien sobornada fuerza policial encargada de hacer cumplir la ley. Aunque no tenía a nadie en el pueblo que pudiera ser explícitamente llamado amigo por el señor Wicker, se sabía que él compraba bebidas para todos en sus ocasionales visitas, y como tal, entablaba conversación con sus compañeros de juerga. Nunca tomaba mucho tiempo como para que la lengua de Wicker se soltara lo suficiente, momento en el cual deleitaba a su último grupo de seguidores con fantásticas historias de sus viajes al extranjero, ritos de judú prohibidos en el Caribe, extraños sacrificios tribales en el corazón de África, muertos que caminaban en Europa del Este, y muchos más, cada uno más extraño y oscuro que el anterior. Aunque Wicker nunca hablaba directamente de su esposa, estas historias solo servían para expandir los rumores sobre sus orígenes. Las cosas fueron así durante unos 5 años. Wicker viajaba y al regresar pasaba su tiempo divirtiéndose. Los sirvientes realizaban sus tareas sin comentarios o quejas. Los lugareños seguían creando chismes. Su esposa permanecía encerrada. Lo que aconteció después, el horror de todo, ocurrió sin previo aviso. Los eventos que tuvieron lugar en la víspera de Samhain en el año de 1925 han pasado a la historia de Arthur's Wake como un hecho no fantástico. Entre los registros del pueblo, descubrí el informe de los policías enviados a responder al llamado que hicieron para la casa Wicker. El relato estaba acompañado por las más horribles fotografías de la escena en cuestión. Resumiré su contenido a continuación. Thomas Wicker regresó de su último viaje al extranjero el 31 de octubre. Tras una breve parada en su casa, llegó al establecimiento de bebidas antes mencionado en un estado claramente agitado. El siempre impecablemente vestido Wicker ahora se encontraba desaliñado, con la camisa colgando desfajada fuera de sus pantalones y los zapatos arruinados y sin reparación. Era evidente que no se había bañado ni afeitado recientemente. Su bien peinado cabello estaba desordenado, con sus ojos inyectados en sangre y desorbitados. Al acercarse al bar, agarró una botella entera de licor, tomó varios tragos largos sin usar un vaso y los intentos de otros clientes de entablar conversación con él fueron en vano. Después de tomar su último trago de la botella, colocó su billetera y todo su contenido sobre la barra del bar. Rompió el recipiente ahora casi vacío en el suelo y salió con los ojos asombrados de todos los presentes siguiéndolo. El hecho de que toda esta parte de la historia ocurriera en un establecimiento completamente ilegal no me pasa desapercibido, aunque aparentemente sí a los policías que investigaron. Como he dicho, estaban bien sobornados.
Que ningún ojo mortal haya observado lo que sucedió después es seguramente prueba de que hay un Dios misericordioso por ahí. Los 2 patrulleros que llegaron primero a la escena fueron convocados por aterradores informes de gritos agudos y carcajadas demoníacas en la casa Wicker. Aunque ellos eran veteranos y hombres duros, definitivamente no estaban preparados para lo que pronto se encontrarían en la casa Wicker. Armados con una linterna y garrotes en mano, los hombres se acercaron cuidadosamente a la vivienda que ahora se encontraba completamente en silencio. La gran puerta de hierro estaba abierta de par en par, al igual que la puerta de roble en la parte superior de los escalones que conducían al interior de la casa. Al no recibir respuesta a sus gritos de indagación, los policías entraron cautelosamente al vestíbulo y procedieron a registrar el piso inferior. Encontraron su primera pesadilla en la cocina. La sirvienta había sido atada con gruesas cuerdas de cáñamo a una gran mesa, con las extremidades extendidas y aseguradas a cada una de las 4 patas. Estaba desnuda y con el cuchillo de carnicero que se había usado para cortarle la garganta completamente envainado en su corazón. Sangre brillante goteaba del cruel altar, formando lentamente un charco en el suelo mientras las salpicaduras de la toras pintaban las paredes como una macabra decoración. Los patrulleros compartieron una mirada de mutuo y asombroso pavor. Apretaron con fuerza sus garrotes entre las manos y continuaron registrando el lugar en completo y aterrorizado silencio. Después de determinar que el sótano estaba vacío mediante una breve pero comprensible búsqueda, salieron por la puerta trasera hacia el jardín y descubrieron el cuerpo del jardinero. Una gruesa estaca de madera se había erguido en el centro del jardín y estaba cruzada por una viga perpendicular. El hombre colgaba desnudo, suspendido de la viga transversal por clavos cruelmente puestos en sus muñecas y tobillos, en una grotesca simulación de la crucifixión de Cristo. Había sido destripado, con sus entrañas colgando de su vientre, goteando sangre y excremento. Horrorizados, los policías aceptaron a regañadientes que el tiempo que les tomaría pedir refuerzos en esta situación proporcionaría al peligroso criminal una oportunidad de escapar. Los hombres reingresaron a la casa y, con agonía, procedieron a subir la escalera de caracol al 2º piso. Registraron sistemáticamente cada habitación, sin encontrar nada hasta que solo quedó una: el dormitorio de la esquiva señora Wicker. Con los ojos muy abiertos y el corazón latiendo salvajemente, el hombre al frente abrió lentamente el pestillo. Levantando sus garrotes, los hombres irrumpieron en la habitación y se detuvieron atónitos. La habitación estaba completamente oscura y vacía, desprovista de muebles o decoraciones de cualquier tipo. A la luz tenue de sus linternas, los hombres vieron que extraños símbolos ocultos habían sido garabateados en todas las superficies de la habitación y que los de la pared más lejana estaban de alguna manera algo desfigurados. No había señales del culpable Thomas Wicker ni de su misteriosa esposa. Un ruido proveniente de arriba alertó a los hombres sobre la ubicación del criminal. Al regresar al vestíbulo, vieron una trampilla operada por una cuerda que, al ser tirada, reveló una escalera que conducía al oscuro espacio de almacenamiento del ático. Los 2 patrulleros miraron la entrada, negra y amplia como la boca de alguna criatura infernal, invitando a los tontos a vagar hacia su perdición.
Incapaces de decidir quién subiría primero, los hombres echaron suertes. El desafortunado perdedor tomó la linterna y subió la escalera. Se detuvo a mitad del camino, sosteniendo la linterna en alto para distribuir mejor su luz, y listo para una rápida retirada a la relativa seguridad del vestíbulo de abajo. El ático estaba en un estado de desorden, con extraños recuerdos de los viajes de Wicker al extranjero, apilados de una manera desordenada por todo el lugar. El agente de policía movió lentamente su haz de luz, revelando gradualmente cada montón desordenado de trastos. Por fin, la luz cayó sobre la esquina más lejana del ático, revelando una masa acurrucada y balbuceante del hombre que buscaban, o quizás de lo que quedaba del hombre. En verdad, cualquier razón que sirviera para separar al hombre de la bestia se había esfumado del cuerpo de Thomas Wicker. Sus atractivos rasgos habían desaparecido, siendo reemplazados por mejillas profundamente hundidas y una mueca horrible. Mientras el policía miraba aterrorizado, pudo ver que la criatura estaba cubierta con la sangre de sus víctimas dejadas abajo. Con las manos sobre sus rodillas, Wicker se balanceaba lentamente, balbuceando para sí mismo. Junto a su compañero, los agentes avanzaron con firmeza. Con los brazos extendidos, se prepararon para capturar lo que alguna vez había sido Thomas Wicker. Pero en cuanto sus ojos enloquecidos se posaron sobre ellos, los murmullos cesaron. En un momento de aparente claridad susurró: «Ella se ha ido», antes de emitir un aullido maníaco y levantarse de un salto. Asustados, los policías vacilaron, dejándole al señor Wicker un espacio para pasar junto a ellos, llegar a la ventana y arrojarse a través del cristal. Su grito desesperado dio paso a un ruido sordo y nauseabundo. Los hombres corrieron hacia la ventana rota. Muy abajo, a la luz de la luna, vieron el cuerpo de Thomas Wicker moverse espasmódicamente, empalado por las perversas púas en la cima de la pared de hierro. Para cuando los patrulleros descendieron del ático, el horrible movimiento del hombre había cesado misericordiosamente. El resto del informe, comparado con los extraordinarios eventos que habían tenido lugar hasta ese momento, fue notablemente mundano. Cuando determinaron que el hombre estaba realmente sin vida, los patrulleros llamaron a refuerzos. La casa fue registrada a detalle y se hicieron muchas especulaciones sobre los extraños tótems y artefactos que poblaban cada rincón y grieta del lugar. Todos los que pisaron ahí coincidieron en que Thomas Wicker estaba inequívocamente loco. Lo más desconcertante de todo fue que no había señales del destino que había sufrido la misteriosa Lady Wicker. Los investigadores dedujeron que la dama, cansada de ser abandonada regularmente, había huido a lugares desconocidos durante el último viaje de Wicker al extranjero, tomando como referencia la última expresión de su lunático esposo, según lo relatado por los patrulleros. A su regreso, el shock había sido suficiente como para empujar al hombre a un frenesí perturbador. Es desde este punto de vista que la historia se aparta del ámbito de la razón lógica para adentrarse en los tortuosos caminos de las leyendas urbanas. Aproximadamente un mes después del terrible fallecimiento de Thomas Wicker, fue cuando comenzaron las desapariciones, cuya investigación finalmente llevó a mi llegada a Arthur's Wake. Los padres acostaban a sus hijos por la noche y a la mañana siguiente no los encontraban por ningún lado. Las búsquedas exhaustivas en Wake no revelaron nada.
Los desconocidos que llegaban al pueblo eran interrogados, encarcelados y, en un caso en particular, linchado por una turba asustada. Después del hecho se encontraron algunas pruebas cuestionables en el cuerpo del hombre, y como el sospechoso estaba sin vida como para proclamar su inocencia, la policía declaró felizmente cerrado el caso. El hecho de que el patrón de desapariciones hubiera continuado durante más de 60 años sugiere que estaban equivocados. No he podido identificar al primero que afirmó haber visto una luz extraña emitida desde la ventana abandonada del dormitorio de Lady Wicke, ni al que juró haber oído el sonido de niños jugando mientras pasaba apresuradamente por la casa maldita. Lo que sí sé es que aquellas historias se han extendido y han crecido hasta el punto en que no es tan fácil descartarlas. En breve comprobaré si hay alguna verdad en ellas. Apagué la pequeña grabadora de audio con la que había estado hablando y la guardé en mi bolsillo mientras doblaba hacia Blackwood Drive. Toda una vida persiguiendo historias de fantasmas, de dar caza a cuentos de criaturas que deleitan la imaginación y ofenden la sensibilidad, hasta ahora no me han proporcionado ninguna prueba contundente de la existencia de algún reino sobrenatural que habite en las oscuras sombras de nuestro mundo. De hecho, cada investigación no hace más que confirmar lo que he determinado desde hace tiempo. La mente humana es una cosa milagrosa en su descarada propensión a engañarse a sí misma. Y, sin embargo, sigo aquí. Sigo con esto. Tal vez este sea el momento en que mi perseverancia sea finalmente compensada con pruebas en este lugar. Un lugar que todo mundo conoce, pero que nadie ha visto excepto en sus peores pesadillas. Un lugar lleno de monstruos. Los delgados zarcillos de niebla se mueven pesadamente entre mis pies como seres vivos, mientras me acerco a las ruinas de la casa Wicke. A través de la puerta de hierro oxidado, recuerdo que a pesar de mis dudas, yo también soy humano. Mi mente es tan capaz de autoengañarse como cualquier otra. De hecho, mientras avanzo por el pasillo principal, un efecto de la luz de la luna da un suave resplandor que emana de la ventana del segundo piso como si fuera una vela encendida en el interior y como si fuera imposible. Mientras subo, en las sombras se forma el rostro de una hermosa mujer que me mira fijamente y me sonríe con aprobación. Mi mano se aprieta en el pomo de la puerta del cuarto mientras la risa de unos niños llega a mis oídos. Abro la puerta. Muchas gracias por ver y escuchar esta historia. Tus likes y comentarios son muy importantes para mí, así que no dudes en escribirme. Me puedes seguir en todas mis redes sociales como Damita de Blanco. También me puedes escuchar en tus plataformas de podcast preferido. Comparte para que más amantes del terror se unan a esta gran familia. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de Blanco.